Bienvenidos a todos los espectadores de esta breve entrevista. En esta ocasión tenemos con nosotros al magíster Frank Díaz Pretel. Él es maestro en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es además docente de la Escuela Académico Profesional de Historia, Departamento Académico de Arqueología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Trujillo. Igualmente es investigador principal en la Fundación Alfredo Pinillos Goicoechea, desempeñándose actualmente. Para comenzar con la entrevista y entrando al tema, en este caso endemias, epidemias y pandemias en el Perú, si bien es cierto, los términos tienen significados literales muchas veces, pero las personas pueden comprenderlos desde otra perspectiva, y en ello también varía de manera personal. Por tanto, ¿cuáles son sus concepciones generales sobre lo que son, repito, una endemia, una epidemia y una pandemia? Las tres definiciones en realidad varían. Una epidemia hace alusión a una propagación rápida de una enfermedad o un virus que, digamos, se puede cuantificar en función al número elevado de casos y que se propaga en una región o un continente. Una pandemia, por su parte, también va a ser, digamos, o tiene esa constante del crecimiento de casos, pero está asociada a su propagación en más de 2 continentes. Y esos continentes se convierten en exportadores de esta enfermedad. Mientras que una endemia es ya la permanencia de una enfermedad en una región en específico durante, digamos, un periodo o una data más o menos prolongada, que puede ser una o más centurias. Sí, con eso creo que podríamos tenerlo bastante claro en realidad, una definición precisa. Entonces, de manera introductoria y antecedente, para ingresar a la historia del Perú, que va a ser nuestro contexto, delimitado nuestro contexto histórico, ¿qué alcances podría brindar acerca de los avances o desarrollo de la medicina en el incanato, por ejemplo, en el Perú? Así es. Yo creo que deberíamos partir de, digamos, un entendimiento de las sociedades que nos han precedido, ¿no? Si bien es cierto, la medicina social surge en el mundo, en todo el orbe, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con las denominadas expediciones científicas de las vacunas. Los estados precolombinos, como por ejemplo el incanato, también tuvieron un sistema de salud, ¿no? O el desarrollo de la medicina, tanto en un nivel precientífico como científico. Yo creo y destacaría en realidad, en el caso inca, una medicina de tipo natural, que tiene asociadas varias prácticas, como por ejemplo el curanderismo, es decir, la creencia que determinados entes, determinados tótems o determinadas divinidades tienen propiedades sanatorias para las personas. También la medicina incaica tiene características de los herbolarios. Los incas usan muchas hierbas medicinales, como por ejemplo la uña de gato, el paico, el achiote, la maca, ¿no? Se convierten, digamos, en parte, digamos, de este bagaje cultural de la medicina inca. Y para hablar de términos más, digamos, más técnicos, los incas fueron también excelentes cirujanos que habían recogido toda la tradición de sociedades previas, como por ejemplo la Nazca, la Paracas o los Huari. Y estudios recientes de universidades inglesas han demostrado que la técnica de los cirujanos incas era tan eficiente que del 40 al 60% de pacientes intervenidos quirúrgicamente se sanaron. Es interesante esto, quisiera aportarlo a la primera pregunta como complemento, ¿no? Había estado leyendo, en mi biblioteca personal tengo un libro de psicología de la editorial Pearson, en el 2009, si no me equivoco, y se publica a modo de comentario igualmente para los conceptos iniciales de lo que es la psicología, un poco de la historia, pero en este caso azteca, ¿no? Se hacía uso, como usted hace mención, de las hierbas, la polaria, pero muchas de ellas eran alucinógenas en este caso, y se mencionan además el uso de piedras. Y yo sabía, por ejemplo, que las piedras, hablando ya en contexto nacional, en mochicas, se usaba, por ejemplo, para lo que son las pinturas de los cerámicos, en este caso. Pero es interesante también saber cómo se utilizaba para la medicina. Ahora, se relaciona bastante en ese sentido, y bueno, en ese contexto, ¿no? Si había un avance médico,
quisiera preguntar, ¿hay alguna evidencia de cualquiera de estas tres variaciones de crisis de salud, por así decirlas, en aquel entonces? En la época incaica. En la época incaica. Sí, hay sin lugar a dudas ha habido enfermedades nativas, ¿no? Como por ejemplo la sífilis, que seguramente fueron, digamos, episódicas desde desde el siglo X hasta el siglo XV. Lamentablemente esos registros no lo podemos conocer a ciencia cierta porque digamos, el registro documental o el registro histórico de digamos, los estados más complejos, o sea, Huari e Inca, no han llegado hasta nuestros días, ¿no? O sea, como digamos parte del registro del Estado, ¿no? A través de sus instituciones de funcionarios o políticas, etc. Claro. Las fuentes en realidad registrales ya vienen, o se podría decir que vienen gracias a los españoles, no tienen un sentido ya más formal de poder registrar los sucesos o episodios que acontecen. Entonces, ¿considera usted, y ya bueno, he dado un ligero alcance con los españoles y las fuentes, pero considera usted que lo planteado en ese sentido, tanto avances médicos como de las enfermedades que se pudieran propagar, se ven conturbados o influenciados de manera explícita con la llegada de los españoles? Sí, claro, yo creo que sí. Bueno, en realidad, sobre el tema prehispánico, hay estudios, por ejemplo, el de Julio Centello, ¿no? Sobre el estudio de la sífilis, que podría llevarse a cabo, se está llevando a cabo seguramente desde el método arqueológico, ¿correcto? Para identificar, digamos, en el organismo de los restos óseos o de las momias, el tipo de enfermedades que afectaron a las sociedades del siglo XV, del siglo XVI o de otras épocas. No obstante, la llegada de los españoles sí marca, digamos, una ruptura del componente biológico de los seres humanos andinos, ¿no? Que si bien es cierto, habían desarrollado determinados sistemas de defensa biológico en función a su contexto geográfico y medioambiental, los españoles quiebran ese mecanismo. Si, por ejemplo, nosotros revisamos el caso de sociedades de tipo asiático, ¿no? Porque los andinos también somos, o sea, tenemos ancestros genealógicos en la región de Siberia y de Mongolia. Es por eso que los andinos tenemos la mancha mongólica al nacer, ¿correcto? Una evidencia de la migración. Claro que a partir de los 10.000 o el 10.000 a.C., las sociedades andinas comienzan a aislarse porque el estrecho de Bering se rompe. Pero, por ejemplo, los mongoles, que eran también sociedades asiáticas, ¿no? o de la etnia asiática, ellos sí estuvieron en contacto con europeos, musulmanes, africanos, mediterráneos, y por lo tanto fueron desarrollando una serie de defensas. Los andinos no hay un contacto, por lo menos oficial, hasta 1492 y 1532 con la llegada de Cristóbal Colón y Francisco Pizarro posteriormente. Entonces vamos a ver que las enfermedades que traen los españoles, como por ejemplo la gripe común o la gripe escarlatina, la viruela o el sarampión, se van a convertir rápidamente en epidemias que afecten a poblaciones andinas, ¿no? Los estimados que existen de Bora y Cook, por ejemplo, que establecen que en los Andes centrales existe una población de entre 2 a 10 millones de personas, decae rápidamente en menos de 10 o 20 años a una cifra de 1 millón de personas, que continúa en decadencia durante todo el siglo XVI. Ahora, si bien es cierto, es una época también la llegada de los españoles al Perú, bastante cercana a lo que es la primera circunnavegación, ¿no? Realizada por España con Portugal, ya luego de su consenso. Entonces, se atraviesan distintas zonas, distintos lugares, comunidades indígenas nativas que no se conocían y por tanto los territorios. Entonces, no es posiblemente una pandemia el hecho del escorbuto, por ejemplo, que surge con los tripulantes, pero a comentario también de un profesor, hay zonas que se están explorando, zonas vírgenes, bosques vírgenes, que se exploran actualmente y mediante lo cual se están despertando nuevos virus, ¿no? Que estaban dormidos, por así llamarlo. Entonces, en este trayecto, en este recorrido de los españoles y de los portugueses, descubriendo y expandiéndose a través del mundo, de la globalización en realidad del globo terráqueo, se arrastran algunas enfermedades también, llegan nuevas enfermedades con los españoles, no necesariamente desde los incas.
Me parece que es un proceso más bien universal, ¿no? Porque ten en cuenta, Carlos, que cuando Homo sapiens sapiens, o incluso algunos miembros del género Homo, digamos, en su proceso de transhumancia ingresan en una caverna, ten en cuenta que, o sea, en el proceso biológico, digamos, el acercamiento con el virus o el germen, cuando el género Homo se aproxima a una caverna, está ingresando en realidad a un entorno lleno de microbios, gérmenes, virus, ¿correcto? E incluso, perdón, o incluso, digamos, pequeños animales que sean portadores de enfermedades, ¿no? Entonces, el riesgo que asume el hombre en su constante exploración y conquista del mundo es una constante, ¿no? Lo que hacen, digamos, los españoles y los portugueses a partir del siglo XV y XVI es justamente expandir sus intereses políticos, económicos, seguramente, al alcance de su capacidad científica y tecnológica, como lo los chinos al día de hoy, ¿no? Los chinos, claro, están, digamos, por ejemplo, patentando muchas medicinas tras procesos de exploración botánica en la Amazonía sudamericana, pero que eran y son muchas de las medicinas que los incas ya utilizaban, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta de esos paralelos de la historia? Entonces, bueno, ya quedando claro de esta manera, y tiene fundamento, ¿no? Los animales, por ejemplo, usted mencionó, pueden ser portadores, y justo la República esta mañana había publicado una noticia en la que se encontró al primer perro, en este caso perro peruano, que ya estaba portando el virus de la viruela del mono. Entonces, ¿cómo es de pasar de un ser humano a un perro? Cualquier ser vivo en realidad puede ser portador de estas enfermedades. Hay razón en lo que usted comenta. Frente a la conquista española, entonces también, y ya regresando al contexto nacional, se hace un contraste de esclavización y se puede tomar desde otro enfoque el hecho de las mitas, porque si bien es cierto hay distintos estudios, María Roborowski incluso, que se niega a llamar imperio a los incas por el hecho de la reciprocidad, por ejemplo, de las conquistas de otras escuelas exolámicas, pero la mita ahora ya es una obligación, ¿no? Salen los conceptos como indio de faltriquera, indio de cédula, y una de las mitas más precursores es una mita minera. Entonces, cuando se esclavizan a estos mal llamados indios, se arraiga también, o es posible identificar afecciones sanitarias en cualquiera de los tres conceptos mencionados. Sí, claro, claro. Por ejemplo, el hecho de que la población nativa, o la población negra, o la población blanca, manipule, por ejemplo, químicos tan peligrosos como el mercurio, en la época de la soja, que se trae de las minas de madera en forma líquida. Solamente con el hecho de respirar el mercurio ya estás exponiéndote a una muerte inevitable, ¿no? Hoy en día vemos que, por ejemplo, los protocolos de seguridad de los trabajadores de minas son muy específicos. En esa época no. La gente está expuesta, digamos, a respirar no solamente el mercurio, sino también, digamos, estos sulfuros que emanan de las venas mineras, tanto, digamos, a tajo abierto como de los socavones. Entonces, las referencias de la época sí señalan, ¿no?, que la gente muere. Por ejemplo, las encías se les ponen negras, ¿no? Los dientes se les caen, vomitan sangre negra, ¿correcto? Que parte de las afecciones como consecuencia de la producción o el trabajo de la mina minera. Bueno, ya nuestra sexta pregunta, en comparación a la República, adelantándonos en el tiempo, si le pidiera una lista, por ejemplo, de las tres más impactantes crisis sanitarias en el Perú, ¿cuáles podría usted mencionar? Pregunta compleja, ¿no? Jorge Locio es un historiador especializado en la historia de la medicina que ha desglosado el tema con bastante precisión, pero creo que para hablar solamente de la República, me parece que, por ejemplo, la gripe amarilla no es una de las más fuertes. Luego podría también de repente agregar a la peste bubónica, que también tiene una historia y hay mucha información para investigarse en el norte del país, digamos que es una de las primeras zonas a las que llega la peste bubónica. La viruela del tifus, por ejemplo, también es una enfermedad que ha tenido un sello bien traumático en nuestra historia republicana, como digamos tres de las epidemias que podría responder. Un poco más impactante, porque he dejado mal en la actualidad, frente al extranjero SARS-CoV-2, popularmente conocido como el COVID-19, en fase inicial, porque ahora hay distintas mutaciones, Delta y demás.
sido vital, literalmente hablando, contar con las vacunas, ¿no? Se hizo una competencia incluso porque qué nación era la que más rápido podía encontrar la vacuna, al menos de manera provisional. Entonces, además de ser las más efectivas alternativas ante una gripe o cualquier otro tipo de malestar relacionado, ya entrando a nuestra ciencia, la ciencia histórica, usted había mencionado un siglo, pero no sé si pudiera ahondar un poco más en cuándo es que llegan al Perú y en qué contexto histórico, porque actualmente respondieron a una emergencia. Entonces, en el Perú quizás pudo haber sido una iniciativa del gobierno para prevenir o incluso un proceso de durante en una emergencia sanitaria. ¿Cuál es el contexto, profesor? Sí, bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Es, digamos, una perspectiva de opinión, en realidad. Siempre hago la comparativa, o digamos, en la pandemia, o sea, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Como el que Homo sapiens sapiens siempre ha tenido, digamos, esa vinculación a la caverna que ha sido su refugio y al mismo tiempo, digamos, una zona de riesgo. Con la pandemia de 2020, Homo sapiens sapiens regresa a la caverna, a nuestras casas, a refugiarnos hasta que los genetistas y los médicos, los laboratorios especializados creen, ¿no? La tan arriesgada durante tantos meses, curan. Lo que he visto en el caso del Perú, ¿no? Es como todos los países del tercer mundo en realidad han debido o han, digamos, se pusieron a la cola de compra de lotes, que no fuimos los primeros, o sea, Alemania, Italia, Estados Unidos, que habían sido también golpeados, estuvieron, digamos, en la cola preferencial de y en el Perú había que agregar, ¿no? Además de la crisis sanitaria, que puso en evidencia las falencias de nuestros sistemas de gobierno, la crisis política, por ejemplo, ¿no? Que complejizó más todavía el tema de las adquisiciones de vacunas que debieron haber llegado con más anticipación, de repente de 1 o 2 meses, y que marcaron la diferencia en que muchas personas viviesen o muriesen. Y enfocándonos en cuestiones de las primeras vacunas que llegaron al Perú, porque por ejemplo, ahora contamos también con el Ministerio de Salud, ¿no? Pero no ha existido, por ejemplo, en épocas de virreinato, si no me equivoco, viene un poco más adelante. Entonces, más o menos por esa cronología, por esos años, las primeras vacunas que llegan al Perú. Sí, bueno, generalmente lo que se, digamos, uno de los estereotipos sociales, lamentablemente en el Perú, es de que vemos a los republicanos como el inicio de nuestra sociedad democrática y lo que somos hoy en día, ¿no? Pero al mismo tiempo estigmatiza o niega la colonia. Pero eso bueno, es una percepción en realidad, porque son, digamos, es el Imperio Español o el Estado Español el que trae las primeras misiones científicas de la vacuna. Una casa real de Italia le dona, digamos, la cepa de la viruela, me parece que es a Carlos III o a Carlos IV. Entonces él, el monarca español, inocula la cepa de este virus que le da la cura en niñitos que son embarcados, los famosos niños expósitos, en expediciones científicas de la vacuna para todas las posiciones de América, México, Centroamérica, América del Sur, Filipinas. Entonces es a partir de 1810, 1812, o sea, en la época colonial, cuando en realidad comienzan a llegar las primeras expediciones científicas de la vacuna a una enfermedad que no había tenido cura durante casi 400 o 500 años. Interesante cómo es que se va desarrollando la historia, ¿no? Cómo es que todo lo que tenemos hoy en día se debe a lo que ha sucedido, la importancia de nuestra ciencia. Desde su punto de vista crítico y reflexivo, al evidenciar desde la historia no ser esta la primera pandemia a la que el Perú se enfrenta, ¿cree se deban las consecuencias masivas y de contagios y muertes a la ineficaz cultura sanitaria o, por otro lado, a la gestión gubernamental? Creo que son las dos respuestas, ¿no? O sea, por un lado es parte de nuestra cultura, digamos, de salud. Si revisamos, por ejemplo, la cultura de salud de países del primer mundo, pues nos llevan muy de lejos, ¿no? Y por otro lado, forma parte también de las políticas gubernamentales, ¿correcto? Que deberían diseñar presupuestos mucho más grandes para el ámbito de salud, ¿no? Que la epidemia, por ejemplo, no se le evidencia eso, ¿no? O sea, cómo es que nuestros sistemas, las instituciones más importantes del Estado, ¿no? Su unidad de salud, en realidad el Estado nos ha cogido sumamente prevenido. El sentido de prevención también va acotando, porque ya se venía
dando cierto registro desde Asia, desde China, y a pesar de ello se esperó hasta el último momento para poder declarar la emergencia sanitaria. Ya para culminar, esta es nuestra última pregunta, igualmente de manera personal, política personal. ¿En qué forma la historia, incluso bajo la presente temática de las enfermedades, por ejemplo, resulta beneficiosa para el colectivo ciudadano, ya que la cultura hoy en día tiende a ser bastante utilitarista, no le ve el sentido tan básico a las cosas, sino que espera darle un uso o simplemente las descarta? Entonces, en ese contexto, ¿cómo encaja la historia? Me parece que lo que estábamos comentando en determinada clase es lo que conocemos como la función social de la historia o la función social del historiador, ¿no? La pandemia creo que ha sido uno de los momentos en la que la historia, digamos, se convierte en una ciencia sumamente importante, ¿no? No solamente como una referencia al pasado, ¿no? Sino también como lo que decían los romanos, ¿no? Historia maestra de vida. Es decir, lo que las sociedades nos han precedido, ¿correcto? Ellos también afrontaron una serie de crisis, pandemias, endemias, epidemias, y ellos reaccionaron a través de sus instituciones públicas de salud, de seguridad. Entonces, eso hoy en día, ¿te acuerdas que, por ejemplo, en la época del COVID, al inicio del COVID, salieron bastantes documentales, documentales sobre la gripe española, la gripe aviar, el ébola, que las sociedades que estaban en el fondo buscando que las sociedades retroalimenten sus aprendizajes del pasado, o sea, me refiero a hace 50, 100, 200, 500 años, para que el colectivo social tenga, digamos, el espacio no solamente de la seguridad social, sino también el soporte cultural para que afronte algo tan grave como es una catástrofe, ¿no? Una catástrofe que tiene, digamos, la comparación con niveles de grados altos de una guerra. Entonces, vemos ahí cuál es la importancia de la historia en términos prácticos en situaciones como una pandemia, ¿verdad? Y específicamente la historia de la salud, ¿correcto? Bien, sinceramente me encuentro bastante agradecido por habernos concedido este espacio para la entrevista. Información bastante sustanciosa, ¿no? Bastante importante y relevante para las investigaciones que posteriormente también se puedan realizar o proponer. De esta manera entonces quiero cerrar la entrevista. Nuevamente muchas gracias, profesor. Algunas palabras quizás para culminar. Muy bien, muy bien. La práctica de la entrevista me parece muy bien porque creo que no solamente vincula la parte de, digamos, la historia como contenido, sino que también están entrando la disyuntiva y la discusión de vinculación pasado, presente, lo cual me parece que es muy importante para que ustedes comiencen a reflexionar y sean críticos de las sociedades en el tiempo. Así que muy bien, Carlos. Suerte en esta práctica y adelante. Muchas gracias. Sí, hemos culminado entonces.